Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Y bueno, antes de empezar la receta quería deciros que estoy muy contenta porque veo que me seguís desde muchísimos países y porque me dejáis muchos mensajes tanto en YouTube como en Facebook, y os animo a que me sigáis haciendo preguntas para seguir en contacto con vosotros y ayudaros con las recetas. Y bueno, para el día de hoy vamos a preparar una tarta que me habéis pedido un montón, que es una tarta de 3 chocolates. Es muy fácil, además la vamos a hacer con una técnica que se usa muchísimo ahora, que es la de tartas desnudas, que es que no tienen cobertura por los bordes para que se vean las tartas en los pisos. Y bueno, es súper sencilla de hacer y queda deliciosa. Ya he preparado los moldes con spray desmoldante. En casa también lo podéis hacer con mantequilla de harina o aceite de harina, como toda la vida, y he encendido el horno a 170 grados centígrados. Estos son los ingredientes que vamos a usar, aunque en un momentito os voy a decir las cantidades exactas, porque antes quería comentaros que esta primera tarta vamos a hacerla en dos, es decir, vamos a preparar la tarta de chocolate intenso y la tarta de chocolate con leche. Simplemente será variar la cantidad de chocolate en cada una de las tartas, pero la base será la misma. Y ahora sí, vamos con los ingredientes de la receta. Utilizaremos 200 gramos de azúcar blanca, 80 mililitros de aceite, 3 huevos, 180 gramos de harina, 120 mililitros de leche, una cucharadita de esencia o extracto de vainilla, 2 cucharaditas de polvo de hornear, 60 gramos de cocoa o cacao en polvo para la tarta de chocolate intenso, 80 mililitros de agua y 25 gramos de cocoa para la tarta de chocolate con leche. Voy a empezar poniendo en la batidora, que puede ser cualquier batidora, que siempre me preguntáis que si tiene que ser una batidora industrial. No, puede ser cualquier batidora, incluso de estas de varillas de mano. Entonces pondremos en la batidora el aceite y el azúcar blanco y lo batiremos muy bien. A continuación agregaré los huevos, siempre con la batidora encendida y de 1 a 1. Ahora pondré la harina a cucharaditas y la leche también a chorritos, todo alternadito y con la batidora también encendida. Por último incorporaré la esencia o extracto de vainilla y el polvo de hornear, que es tipo Royal. Esta será nuestra base de tarta. A partir de aquí vamos a hacer una de chocolate intenso y otra de chocolate con leche. Vamos a dividir la mezcla y bueno, voy a ir explicándolos con el proceso. Con
la base a punto, lo que haré será dividirla más o menos igual en dos recipientes y a cada uno de esos recipientes le voy a echar el ingrediente de la tarta, bien sea o de chocolate intenso o de chocolate con leche. Con las mezclas ya divididas en dos recipientes, lo que haremos será, primero, calentar el agua a que esté casi hirviendo, muy caliente. Y a una de las mezclas le vamos a agregar esa agua caliente y el cacao en polvo que tiene más cantidad. Y a la otra mezcla le vamos a agregar los 25 gramos de cacao, que es el que es menos cacao, y vamos a mezclar cada uno de los recipientes con estos dos ingredientes. Ya tengo todo muy bien mezclado, recordar que la cocoa hay que batirla muy bien, que no queden grumos. Y bueno, ya lo que sigue es poner nuestras dos mezclas en cada uno de los moldes. Veréis que cada mezcla es completamente diferente. Una es mucho más líquida y mucho más oscura, que es la de chocolate intenso, y la otra es la de chocolate con leche, que es más clarita. Entonces lo pondremos en nuestros moldes, lo meteremos al horno entre 20 a 25 minutos. Con las tartas de chocolate intenso y chocolate blanco ya están casi listas, estaban en el horno, ya las he sacado y están enfriando. Ahora será el momento de hacer la tarta de chocolate blanco. Como siempre hacemos con todas nuestras recetas, lo primero será preparar nuestro molde con aceite desmoldante o con harina y mantequilla. Los moldes que estoy utilizando en esta ocasión son de 18 centímetros de diámetro. Se puede hacer en moldes más pequeños y las capas quedarán un poquitín más gruesas. Y también he precalentado el horno a 170 grados centígrados. Vamos con los ingredientes que vamos a necesitar. 90 gramos de mantequilla, 100 gramos de azúcar blanco, 2 huevos, 100 gramos de harina de trigo, una cucharadita de polvo de hornear, 60 mililitros de leche y 60 gramos de chocolate blanco para fundir. Lo primero que hay que hacer es poner al baño María la leche y el chocolate blanco y fundirlo. Lo vamos a dejar templar un poquitito para empezar con la receta. El chocolate blanco fundido está ya casi frío. Es muy importante agregarlo a la receta cuando esté frío para que los ingredientes como la mantequilla no se derritan completamente. Entonces ya está frío, ya podemos empezar a mezclar la mantequilla y el azúcar, que es lo que viene a continuación. Bueno, como dije anteriormente, vamos a empezar a mezclar la mantequilla y el azúcar. Simplemente es ponerlos en la batidora y batir muy bien hasta que cremen. Me habéis preguntado que hasta cuándo se tiene que batir. Pues tenéis que ver que la mantequilla se ponga como blanca, como blancuzca, y más o menos dobla el volumen del tamaño de la mezcla. Ahora es el momento de integrar los huevos. Vamos a ponerlos en la batidora y a mezclar muy bien. Ahora agregaré la harina a cucharaditas y después, cuando esté bien mezclado todo, pondré el chocolate blanco, que ya está frío, el chocolate fundido, y lo mezclaré.
Y para terminar nuestra tarta de chocolate blanco pondré el polvo de hornear, que es tipo Royal, es un polvo de hornear que encontramos en cualquier supermercado, y lo mezclaré muy bien. Bueno, esta mezcla ya está perfecta. Ahora lo que haré será ponerla en el molde que tengo preparado y meterla al horno entre 20 o 25 minutos. Mientras se enfrían nuestras 3 tartas, vamos a preparar un buttercream de chocolate blanco que está delicioso. Y con este buttercream vamos a ponerlo entre los pisos de las tartas, pero de una manera muy fácil para que se vea muy bonito. Para el buttercream de chocolate blanco vamos a necesitar 400 gramos de azúcar glass, 400 gramos de mantequilla sin sal y 150 gramos de chocolate blanco ya fundido. Para empezar pondré en la batidora el azúcar glass y la mantequilla sin sal y los batiré muy bien, más o menos 10 minutos. Con el buttercream a punto vamos a agregar el chocolate blanco. Este chocolate blanco ya está fundido, pero debe estar casi frío. Va a estar un poquito duro al momento de echarlo, pero bueno, es mejor así para que no derrita la mantequilla. He puesto ya buttercream en la manga pastelera con una boquilla 1M de Wilton, pero puede ser cualquier boquilla. Y ahora lo que haré será empezar a montar la tarta, primero con el chocolate intenso abajo, chocolate con leche en medio y chocolate blanco arriba. Ahora, para poner el buttercream que va entre cada una de las capas de las tartas, voy a poner el mismo buttercream con la manga pastelera, haciendo unos puntitos alrededor de toda la tarta y después rellenar el centro. Para decorar nuestra tarta de 3 chocolates he hecho unas flores en fondant o en pasta de goma, que es más o menos lo mismo, es una pasta de azúcar especializada para moldear. Las he hecho el día de ayer para que hoy estén más secas y las pueda colocar en la tarta y se sostengan fácilmente. Son muy fáciles de hacer, hay muchísimos manuales en internet para hacerlos y bueno, también podéis decorarlo con bolitas de chocolate o con chispas de chocolate, con lo que queráis.
Bueno, ¿qué os parece? Aquí ha quedado muy bonita. Seguro que en casa la haréis y triunfaréis porque la tarta, el sabor es riquísimo. La decoración, como ya os dije, si no sabéis hacer las rosas o no tenéis pasta de goma, lo podéis hacer con laminitas de chocolate de colores. Bueno, eso ya es vuestra creatividad. Pero esta es una receta sencilla que la podéis hacer en casa para cualquier ocasión y que bueno, espero que os guste mucho. Y nada más, os espero la próxima semana con otra receta así de rica y así de fácil.